bienvenidos al historiador de Marfel. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para la región pariteña, pero no solamente para la región pariteña, sino también para la península de Azuero, ¿no? Es un personaje que los relatos de los cronistas nos han hecho saber cómo era la valentía y la habilidad de este gran cacique, de este gran líder indígena, y es por eso que vamos a tratar el tema titulado El Cacique París, crónicas de un gran jefe. Hemos colocado crónicas de un gran jefe porque precisamente vamos a conocer las crónicas que nos dejaron los españoles, que relatan cómo era este cacique que dominó durante la fase final del periodo precolombino, pues esta región azuerense, y que se dio a la fama precisamente por derrotar a algunos españoles. Así que vamos a conocer un poco más sobre el cacique París. ¿Qué se conoce del cacique? Es importante que cuando hablamos del cacique París, los cronistas y los historiadores hablan del cacique con varios nombres. Hay relatos incluso de los mismos españoles que hablaban del cacique Antataura, otros le llamaban Antatara, aparecen otros escritos como Cutatara, y también como Pariba, Parisa o Parita, que es como lo general lo que más se conoce. El término París o París, en este caso, con el tiempo se le agregó la tilde, ¿no? Acá, en la manera de pronunciarlo, es un término que fueron los españoles quien al parecer se lo dan, producto de que era un cacique valiente, un cacique guapo para los términos de guerra, y este término de París al final fue como el que más pegó entre los escritores que han hablado un poco de este cacique dentro del dominio de los cacicazgos en Panamá. Pero realmente los cronistas de la época pues tienen algunos nombres diferentes, que es lo que hemos mencionado, ¿no? Es un personaje histórico de la región que se caracterizó por ser un guerrero hábil y que no solamente dejó crónicas del enfrentamiento que tuvo ante los españoles, sino que también por algunos cronistas hemos sabido de que logró enfrentarse en ocasiones a grupos de caciques que estaban alrededor de la región azuerense y que hizo incluso alianzas para poder dominar estos territorios alrededor. Entonces, cuando hablamos del cacique París, o Antataura, o Antatara, o Pariba, o Parisa, estamos hablando de un personaje que simplemente no frenó en su momento o enfrentó a los españoles en su momento simplemente porque tenía la fama, sino que la habilidad de guerrero lo llevó incluso a derrotar a tanto grupos indígenas alrededor y dominar esas tierras, como también poder enfrentar a los españoles, que es por lo cual se da la fama de este cacique. Cuando estamos hablando de el cacique París, debemos recordar también de que Panamá, a diferencia de algunos países o algunas regiones en América que lograron tener grupos indígenas al grado de civilización, cuando hablo de civilización estamos hablando del área mesoamericana, que se conoce la historia de los grupos mayas en Centroamérica, en la península, al sur de México, en la península de Yucatán, que lograron el grado de civilización con millones de habitantes. El caso también de los aztecas en México o los incas en Perú, a diferencia de estos grupos con una cantidad de habitantes que hablamos en millones. Acá en Panamá los estudios han llevado a detallar que la organización que tenían estos grupos indígenas eran los llamados cacicazgos. Cuando hablamos de cacicazgos, estamos hablando específicamente de la organización que tenían estos indígenas para la época.
Aquí vemos un mapa de principios del siglo XVI que nos habla de los principales cacicazgos que tenía Panamá durante la época. Y allí estamos viendo el dominio del territorio del cacique París o París. Vemos alrededor que también hay nombres de la región azuarense muy conocidos como Usagaña, Quema, Guararé, Pocrí, Escoria, que vamos a estar hablando un poco de eso más adelante. Y cuando estamos hablando del cacique París o del dominio que tenía el cacique, vemos que en este mapa se reconoce junto al resto de los cacicazgos descritos en el siglo XVI en todo el país. Y era un territorio que, según las crónicas que hemos leído, tenían tierras con algunas elevaciones de importancia. No eran las más grandes del país, evidentemente, pero para las descripciones indígenas de la época eran muy importantes. El territorio de París se reconoció en estas crónicas también por tener territorios cercanos a varios ríos y a la costa, que para un territorio como Panamá era común, ¿sí? Por ser un país que sobre todo en la parte del Pacífico había muchos poblados indígenas cerca a estas costas, pero en el caso del cacique París tenía cercanía también a dos ríos importantes. Y era un territorio también que tenía pues la abundancia de la flora y de la fauna para la época. Ahí incluso se describen algunos de estas especies, tanto en flora y fauna, donde se dice pues que el cacique y todos estos grupos cacicales alrededor tenían acceso a estas especies de animales para su alimentación, también incluso para la flora, ¿no? Entonces, debemos recordar que a diferencia de otros grupos, los principales cacicazgos en Panamá tenían una organización estable, reconocida para la época, que evidentemente sufrió algunos intercambios, digamos así, o algunas alteraciones a medida que el poder europeo fue llegando, el poder europeo fue incrementando en el territorio nacional. Para la época en que los indígenas tenían estos cacicazgos empleados, se mantenía pues la autoridad principal de lo que era el cacique. Los sacerdotes o curanderos seguían en la escala, luego los militares en la etapa media, el pueblo en general, y bueno, estaban los trabajadores y los esclavos, porque hay crónicas donde se habla incluso de esclavos que tenían estos caciques a disposición, en su mayoría quizás guerreros o miembros importantes de alguna familia, digamos así, contraria, que estaba en conflicto o enemiga. Así que ese sistema de esclavitud también se reconoció durante la época, esta organización que estaba pues liderizada por los caciques. Fue el caso del dominio que tenía el cacique París también, porque hay cronistas que nos hablan de cómo se vivía en estos territorios en el momento en que los españoles llegaron al dominio de París y de muchos otros caciques. La abundancia en las tierras de París. El cacicazgo en esta región, para el tema de París, el dominio de París era muy importante, porque esa cercanía que había a las fuentes hídricas brindó mucha prosperidad. Incluso se dice a través de la narración o la relación de Gaspar de Espinosa, algunas descripciones que hablan del territorio. Por ejemplo, cuando describe que pasada las ciénegas del río Escotá, comenzó el territorio de París, el cual abarcó los cursos bajos de los ríos del Asiento Viejo, o Parita, y el de los Maizales, o conocidos como Río La Villa. El cacique tenía dos asientos: el viejo a orillas del río Parita, un lugar accesible en canoas y a menos de un día de camino de la costa. Esta es una de las descripciones que hace Gaspar de Espinosa del territorio que tenía el cacique.
tenemos que hablar también de que al tener esta cercanía a los ríos, dos importantes ríos de esta región azuerense, se describe también que era un territorio que en el tema de la fauna había mucho venado, pero por lo general, si había un animal que se consumía mucho entre los indígenas, era la iguana verde, que era lo que describían los cronistas. Había una cercanía también a la costa y eso permitía lo que era la pesca y también la extracción de sal, ¿sí? La producción salina por la cercanía que había a la costa. Así que era una tierra de mucha abundancia, según lo que nos indican los cronistas sobre el territorio del cacique París, que quizás a veces pues no es que se hable mucho sobre este personaje y la abundancia que tenía en sus territorios. Quizás por eso muchos enfrentamientos que se dan con otros caciques cercanos y el cual él domina, pues se va a hacer importante el dominar estos territorios y agrandar, ¿sí?, la abundancia que ya incluso en el territorio que describe Gaspar de Espinosa, desde el río Escotá hasta la parte del asiento del río Viejo, del asiento viejo, que era el río Parita, y el de los Maizales, que era el río La Villa, pues ya tenía todos esos beneficios para la época. Cuando se habla también de el tema de que es donde más se habla del cacique, es la parte bélica, la parte de guerrero, la fama de guerrero que tenía. Ahí en la imagen vemos incluso una descripción que le dan: astuto como la zorra, ágil como el mono y fiero como el león. Y eso se da precisamente porque el cacique tiene esa fama de guerrero en las crónicas que se tienen de este personaje. Hay descripciones de Pascual de Andagoya y de Antonio de Herrera en sus relaciones que hablan de la fama que tenía este líder indígena, incluso cuando se enfrenta a caciques cercanos o a líderes indígenas cercanos para concretar el dominio del territorio primero. Incluso de esas narraciones se habla de enfrentamientos hacia invasores indígenas de otras regiones, actualmente diferentes países. E incluso hay una descripción que habla de que, sobre todo en el enfrentamiento, logra mandar embajadas alrededor del territorio para poder unirlo luego de estos enfrentamientos. Esta lucha por los territorios se hace muy importante para acrecentar la abundancia de este guerrero, y también pues el tema de los invasores en Nicaragua, que fue muy conocido entre las relaciones que se tienen. Una de ellas, pues si podemos leer el tema de la relación, es la de Pascual de Andagoya, que mencioné hace un rato, y describe Andagoya al cacique de esta manera: este Cutatara, señor de París, fue valeroso hombre y por guerra sujetó la provincia de Quema y Chicatrota y Usagaña y Guararé. Con los de Escoria siempre tenía guerra. Está describiendo cómo el valeroso guerrero ya tenía dentro del territorio con el enfrentamiento dominios también hacia las provincias de los señores de Quema, Chicatrota, Guararé, y que ya había una cercanía entre este dominio, pero que todavía había un enfrentamiento entre los guerreros de Escoria, y que al parecer, posiblemente después del enfrentamiento, pudo haber una alianza, porque también se describe que la mujer del cacique Escoria era hermana del cacique París. Así que ahí vemos también estas alianzas que se conocen entre los grupos nativos y que probablemente se dan. El tema de los enfrentamientos pues no termina allí. En cuanto a los enfrentamientos contra los líderes indígenas, está también la descripción
de ese enfrentamiento que se da con Escoria, el cacique Escoria. Está la descripción de don Antonio Herrera, y dice así: se había dado un enfrentamiento fuerte con Escoria que duró 8 días continuos. Al retirarse los de Escoria dejaron un camino sembrado de cadáveres, e incluso hay descripciones bajo esta relación de Antonio de Herrera, hay descripciones que indican que los españoles cuando llegaron pues encontraron también estos territorios donde habían caminos que eran formados por cráneos y que se dice había sido el lugar donde habían decenas de cadáveres muertos producto de este enfrentamiento con Escoria. No solamente se da este enfrentamiento con los caciques por el poder del cacicazgo en la región azuarense en su alrededor, sino que también se da un enfrentamiento ante invasores de Nicaragua. Hay también descripciones de que habla de que en ese intento de prosperar, algunos grupos indígenas de la región de Nicaragua habrían llegado por las costas, y se describe también de que la valentía, la astucia que tenía el cacique París pues había llevado también a una victoria ante estos invasores nicaragüenses. Así que estamos hablando de esta fama de guerreros que ya tenían primero entre el dominio indígena. Estamos hablando de la región de Azuero. Aún no se había dado esa fama de enfrentamiento ante los españoles. Los mismos cronistas se han descrito estos enfrentamientos entre los nativos. Entonces habla de la astucia que tenía este cacique. En la imagen estamos viendo también un bohío indígena de la época. Este bohío es parte de los dibujos hechos por cronistas que estaban cerca de la región de Natá y de Escoria, así que era la área del Pacífico que probablemente tenía también estos cacicazgos con estos bohíos, y que probablemente también este sistema de construcción existía en el cacicazgo de París. Es uno de los bocetos que se dejaron de estos bohíos. El enfrentamiento contra los españoles. Cuando estamos hablando del enfrentamiento que tuvo el cacique ante estos grupos ibéricos, hay que hablar de 3 personajes importantes en esta leyenda, en esta narración de hechos. Uno es la figura de Gonzalo de Badajoz, otra la figura de Diego de Alvites y lógicamente también la de Gaspar de Espinosa. En el momento en que se hace este enfrentamiento, Gaspar de Espinosa se situaba en muchos pueblos ya de la costa Pacífico en este enfrentamiento contra otros grupos de caciques, y envían a Gonzalo de Badajoz al territorio del cacique París. Badajoz había vencido ya varios caciques. El Tiba, en este caso, el cacique opta por enviar al conquistador un presente que al final pues digamos que maduró o agrandó la codicia que había entre Gonzalo de Badajoz, y en vez de marcharse pues fue acrecentando ese poder, ese poder de los españoles. Ya el cacique París conocía de lo que había sucedido con caciques a su alrededor, pero algunos datos indican de que en el momento en que los españoles llegan, por ejemplo, a la región de Natá, a la región de Escoria, uno de los caciques ya se había escapado, fugitivo, producto de la derrota que habían tenido contra los españoles. En el caso del cacique Escoria ya había sido ejecutado, así que el cacique París no era que no conocía el resultado de lo que había pasado en estos enfrentamientos. Se dice que el cacique fue muy hábil porque en el momento en que conoce de la codicia de Gonzalo de Badajoz, él planea una estrategia donde al final deja que uno de sus súbditos sea apresado por los españoles con la excusa de que estaba de pesca. Los españoles lo apresan, les piden los españoles que los lleve hacia donde está el cacique, hacia donde está la riqueza,
y este le da la ubicación, una ubicación errónea, donde al final pues todo era planeado para que el cacique pues atacara a Gonzalo de Badajoz, y dicen los cronistas que le propina una humillante derrota, a pesar de la superioridad que tenían los españoles, pues no logran frenar el poder de París, y esto pues va a enojar a los líderes que estaban en la región de Natá. Se dice que Pedrarias ordena entonces a Gaspar de Espinosa que él en persona marche hacia la región. Evidentemente, cuando se da estos conflictos, también habían algunas rebeliones en el área de Natá, en el área de Escoria. Entonces el cacique ese tiempo le da la oportunidad de prepararse. Los españoles mandan a un segundo español, Diego de Alvites. Algunas crónicas indican que iba con 90 hombres, y al final fueron atacados por alrededor de 4.000 indios, y donde se dice que al frente de esta rebelión estaba el mismo cacique París. Hablan estos cronistas de que a pesar de estos ataques, pues los españoles logran estabilizar el enfrentamiento, porque llegan tropas de Espinosa, refuerzos que venían a caballo, que venían con armamento. Incluso se hablan de perros también, que era un animal que para los españoles era muy importante a esa manera de intimidación hacia las tropas indígenas de los caciques. Y es allí donde pues en este enfrentamiento el que ahora a cargo del jefe importante Gaspar de Espinosa, pues se recupera un poco del tesoro de Badajoz. Esto sucede alrededor del año 1517, cuando Gaspar de Espinosa nuevamente intenta ir una mayor preparación hacia la región de Azuero, el año 1519 aproximadamente, ya conociendo la derrota que el cacique le había dado a Gonzalo de Badajoz, ya conociendo las emboscadas que le habían dado los indígenas a Diego de Alvites con una cantidad de indígenas superior. Cuando Gaspar de Espinosa va en esa segunda marcha hacia esta región, pues se encuentra que el cacique, pues los nativos le informan que el cacique había fallecido poco antes de esa partida. Entonces es allí donde la figura de Gaspar de Espinosa va a relatar, ¿sí?, ese proceso de duelo entre los indígenas. Él va a relatar cómo se da este cortejo fúnebre, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de esas narraciones, porque él describe la fineza y las riquezas que tenía este cortejo en la muerte del cacique París, o el cacique Antataura. Nos dice Gaspar de Espinosa en sus crónicas, una de ellas importante, que la cobertura de encima, ¿sí?, de unas hamacas de paja eran muy finas, bien labradas, de las más buenas que se encontraban en las tierras. Estaban liadas con cordeles de cabuya e iban dentro de otros envoltorios con coberturas de muchas mantas finas pintadas y liadas de la misma manera, con cordeles de algodón, y más dentro otro envoltorio de mantas más delgadas y finas y liadas a manera con cordeles hechos de cabello de indios. Y dentro del cuerpo del difunto estaba el cuerpo del muerto asado. Es una de las descripciones de Gaspar de Espinosa, cómo iba, en este caso, la mostaja del cacique, envuelto en varias capas de telas llevadas en hamacas. Todavía hay grupos nativos en Panamá que practican esta forma de enterramiento. Evidentemente las riquezas pues no son las mismas, pero sí mantienen estas tradiciones. La costumbre de ir asado también, hay estudios arqueológicos en Panamá que hablan de entierros tanto primarios como secundarios.
algunos de ellos expuestos al sol, secados en sol, otros a fuego, y que sus restos eran guardados. Así que no es raro esta descripción del cacique de Gaspar en cuanto al cuerpo del cacique pues muerto y asado. Entre las decoraciones habla también Gaspar de Espinosa que en la cabeza había una gran bacina de oro a manera de capacete, en el pescuezo, o lo que nosotros conocemos también como cuello, 4 o 5 collares a manera de gorjal, en los brazos armaduras de oro, fechas con cañones, el pecho y la espalda muchas piezas, patenas y otras muchas piezas hechas a manera de piastrones, y en las piernas asimismo armaduras de oro, a manera de que todo el cuerpo del cacique estaba armado, parecía un arnés, sí, armado entre piezas de oro. Tenía a la cabecera del espacio donde iba a ser enterrado, pues a una mujer muerta, y a los pies otra. La costumbre de los indígenas de la época también era cuando el cacique moría, que pasaba a la otra vida, pasaba también con la esposa del cacique, así que se podría suponer, no es algo confirmado, de que quizás pues había una relación entre estas mujeres y las que estaban en el poder junto al cacique. El tema de los otros dos envoltorios también describe Gaspar de Espinosa que en los otros dos envoltorios estaban otros 2 caciques que dice que había sido o sucedido después de él y que se habían muerto. Así que es el momento donde Gaspar de Espinosa toma el control de las tierras de París o del cacique, ya que en la misma descripción habla de que había muerto el cacique, habían 2 envoltorios con otros 2 caciques muertos. A pesar de la historia de valentía, de grandeza, de guerrero que tenía el cacique París en sus dominios, todavía se encuentran cerca de los ríos restos. Recordemos que en el caso del río Parita era conocido como el Asiento Viejo, y todavía se encuentran restos de lítica, de cerámica de estos antiguos pueblos indígenas, sobre todo a la banda del río. Hay testimonios de ese pasado que hablan quizás de ese asiento, de cómo estos nativos prosperaron cerca de las bandas del río Parita o el Asiento Viejo. Entonces, esta es un poco de la historia del cacique París, de los relatos, de las crónicas que se tienen de este gran jefe indígena, la fama de guerrero que tenía entre los españoles y entre los indígenas también, el poder que tenía en una región abundante, que fue descrito entre los mapas del siglo XVI, entre los principales cacicazgos, y que según la organización que se tenía política de la época, pues los caciques eran los que estaban en lo más alto de estas pirámides sociales, porque eran los cacicazgos, los grupos, las organizaciones políticas que se tenían en esta región en el momento de la llegada de los españoles. El cacique París, todas estas versiones, todas estas crónicas, pues llevaron a muchos historiadores a conocer la vida de estos caciques en base a lo que el cacique París había hecho y muchos otros caciques. El caso de Parita, incluso aquí les muestro la obra. Esto es una novela basada en hechos históricos. Esta novela está basada en muchas de estas crónicas que hemos leído el día de hoy. La novela se llama Parita, el gran Queví, el ocaso de una raza. Es una obra del pariteño Olmedo Gil Correa Agmadé. Es una novela que yo la recomiendo porque toma estas crónicas de los españoles, toma estos relatos históricos y son la base de una novela donde al leerla usted se puede remontar a
a ese mundo. Cada vez que usted lee un capítulo de esta novela, usted se remonta a ese mundo, a cómo era esta región azuerense, cómo era ese desarrollo de un mundo indígena antes de la llegada de los europeos, evidentemente. Esta novela actualmente está a la venta en FADEPA, en la Fundación para la Ayuda del Estudiante Pariteño, así que cualquiera que desee obtener esta novela puede pasar a FADEPA y adquirirla. Yo la recomiendo. Esta novela realmente da la oportunidad de imaginarse cómo era esa vida del cacique antes de la llegada de los europeos, y que aprendiendo con estas crónicas que hemos hablado el día de hoy, quizás darle ese valor a este personaje histórico importante de la región azuerense, como lo ha sido el cacique París, el cacique Pariba o el cacique Anzataura. Así que yo espero que haya sido de su agrado este tema. Sé que hay muchos más relatos por investigar y por conocer, pero era importante no ver esas proezas que tenía este cacique y por la cual tiene esta fama en la región, y conocer las crónicas de este gran jefe, tanto el enfrentamiento con los españoles, el enfrentamiento con grupos indígenas que lo llevó a dominar a esta región, la abundancia que había en esta región, y que todo eso conforma, ¿sí?, la historia de un bravo, de un hábil guerrero como lo fue el cacique París. Nos vemos en la próxima.